Bueno, una de las cosas buenas de Juan Bravo es que nunca recordé exactamente cuál era su cargo en la Junta, porque fue variando y ahora también me da igual el que tenga el cargo, es vicesecretario de Economía. A mí me parece poco, me hacen vicesecretario como que vice. ¿Y quién es el secretario entonces? Bueno, es la fórmula esta que Acércate un poquito más el adaptó micrófono, que si Mariano no Rajoy, ¿te pensarán que acuerdas? Feijóo te quita el micro y todo, ven todo, que hay mucho celoso por ahí. Pero la verdad es, digamos, el hombre de los números, el que consiguió sacar la Hacienda de Andalucía, que parecía imposible de arreglar. Yo es que recuerdo las primeras entrevistas con aquellos 3 presupuestos en 4 meses, que era imposible. Ya les costaba 8 años hacer uno y no lo cumplían, y cómo se pudieron. Y gracias a cuadrar aquellas cuentas, pues poco a poco, muy poquito a poco, pero siempre en una dirección, bueno, pues Andalucía hoy es ya. Recuerdo cuando lo prometisteis, que iba a ser, que iba a tener más autónomos incluso que Madrid. Ya los tiene más, viene de más abajo, tiene más posibilidades de crecer. Pero claro, estar al frente de la economía del primer partido de la oposición tiene un problema horroroso. Y es que cuando estabas en Andalucía, tú estabas en el poder. Y entonces lo que decías se hacía y salía bien o mal. Ahora lo que dices es inmediatamente escupido, contestado, vomitado por los del gobierno, que son los que tienen el BOE. Y entonces, dada la secular incapacidad de la derecha para comunicar las cosas al personal, pues tenéis un problema. Mucha gente no sabe exactamente cuáles son las propuestas básicas del Partido Popular. Además, luego vas un minuto a La Sexta, te escupe Ferreras y ha acabado ya el programa. Entonces, ahora, dentro de la crisis general que tenemos, que incluye una crisis energética, una crisis de ahorro, una crisis de valor del dinero, que por primera vez, como es lógico, tiene interés, pero claro, se ha puesto de golpe y además es un problema internacional. Una crisis que esta mañana estamos contando que afecta a todo el sector primario en el sentido más amplio, a toda la agricultura, a toda la ganadería, a toda la pesca, que afecta al medio ambiente, que no es el cambio climático, es el medio ambiente, que están destrozando las puñeteras placas solares y los malditos molinillos. Es decir, hay una serie de problemas que hace 2 años no se veían venir, algunos estaban. ¿Cuáles, teniendo en cuenta que hay elecciones en un año, más o menos, cuáles son las 2 o 3 cosas que el Partido Popular quiere trasladar a la ciudadanía para decir, votadnos a nosotros que vamos a arreglar esto dentro de lo que sea posible? Pues yo recuerdo a Felipe cuando dijo, y crearemos 800.000 puestos de trabajo. 800.000 parados más creó en año y medio. O sea, fue así. A ver, Juan, ¿esto cómo se hace? Bueno, yo creo que como bien apuntaba don Federico, la primera dificultad es el entorno internacional en el que nos movemos. Pero dicho eso, el ejemplo lo tenemos en Andalucía. Después de 37 años, en apenas casi 4 años, se consiguió entre la sociedad y la parte política, entre la administración y el empresariado, cambiar las dinámicas. Y eso es un poco lo que creemos que se tendría que hacer en España. Si cogéis nuestro plan económico, que se van copiando medidas, pero muy lentamente, la primera es, oiga, ayudemos a través de los impuestos, porque estamos pidiendo, o se está pidiendo desde el gobierno recaudar más, y alguien podría pensar, oye, pero es que hay necesidad. Recordemos que el gobierno ha recaudado en lo que llevamos de año 22.283 millones más. En el último mes, 6.000. Acabar el año cercano a los 30.000 y había presupuestado 9.000, con lo cual no hay un problema de ingresos. Eso nos permite ayudar, pues como ha planteado el presidente, con la deflactación de la tarifa o permitiendo bajar el IVA de los alimentos para ayudar a las familias, que esto no es para nadie, que es para las familias. En segundo lugar, alguien puede pensar, ya, pero en estos momentos la dificultad para invertir, tenemos los fondos europeos, los Next Generation, que tenemos más de 70.000 millones a fondo perdido, que no se están ejecutando, que lo estamos viendo, y tenemos una parte de préstamos que el gobierno dice que los va a pedir, pero todavía no ha pedido, que se pueden devolver hasta el 2058. 36 años para devolver, o sea, una oportunidad única. Eso solo lo ha conseguido Florentino con el Bernabéu, que se pagará cuando Plutón sea Miss Venus. Pero lo que planteas es así, es decir, a la gente no le cabe en la cabeza que si se está recaudando más, ¿para qué quieren más? Si luego además son incapaces de pedir dinero y de repartirlo.
Leí hace poco una noticia que harían falta miles de funcionarios para repartir adecuadamente los fondos europeos si llegan, si los piden y llegan en orden. Bueno, entonces, ¿para qué queremos 3,5 millones de empleados públicos, de los cuales 2 millones largos son funcionarios? ¿Qué funcionarios son estos que son incapaces de administrar un dinero que te lo dan? Y me he acordado también, claro, de los ERE, que es que el gran problema es que aquí ha llegado mucho fondo público europeo, pero unos se han hecho carreteras, y en tiempos de Aznar se han hecho carreteras, aeropuertos, etcétera, pero otros se quedaban para, digamos, la familia política, que es el caso de Andalucía. El problema del dinero de fuera, aunque se devuelva cuando Florentino devuelva al Bernabéu, o sea, nunca, pero hay un problema en el día a día, y es que la subida ha sido tan rápida, tan brutal, que es que a la gente no le da tiempo, digamos, a cambiar la mentalidad. Es que es una sensación de agobio prácticamente argentina. Yo veo siempre la televisión argentina porque vamos exactamente por ese camino. Sin el euro estaríamos en Argentina. Todo, la fijación de precios, el control, las grandes fortunas, las campañas demagógicas, todo, hasta las balas de Marlaska las han copiado. Pero hay siempre un problema en la derecha de transmitir, digamos, lo urgente. Y el único pega, y me he leído todo el plan porque no sé, porque venía así, en fin. Me lo he leído, es que es demasiado amplio. Yo creo que hay un problema siempre en la economía, cuando hace los programas el PP, que es que quiere detallar demasiado. Nadie recuerda ni siquiera 10 cosas, 4, 5 cosas, no más, y centrarse en ellas. Porque es verdad que es muy amplio, en ese sentido es honrado, pero es inabarcable. El ser humano común no se entera del 90%. De esa urgencia, digamos, que están viviendo, de esa alarma, muchas familias españolas, ¿qué es lo que percibís? Porque además en el PP tenéis capacidad de hacer encuestas, es la mayor organización política que hay en España. ¿Qué es lo que percibes que te sorprenda? Porque hay cosas previsibles. ¿Qué es lo que más te sorprende de la reacción de la gente? Bueno, sorprender no es que sorprenda tanto, es la desesperación de la gente porque está viendo, como decíais, el precio de la luz, el precio del gas, la vuelta al cole, las hipotecas. Entonces la gente empieza a pensar hasta dónde vamos a llegar y le sorprende que todo sea, la única solución que plantea el gobierno sea más impuestos. Como decía, nosotros planteamos menos impuestos, planteamos el uso de los fondos Next Generation, planteamos la necesidad de reformas. No tiene sentido que para obtener el ingreso mínimo vital haya que rellenar no sé cuántos formularios. La administración requiere una transformación, que lo ha dicho Europa, la transformación digital. En vez de inventar tantas cosas en los Next, yo creo que este país, una transformación digital potente de la administración, un apoyo a las empresas, una política de agua potente, con todas las inversiones que hagan falta, que nos permitirían, y luego también un control del gasto público. Es decir, no le podemos pedir más esfuerzo a los españoles si la administración no es la primera que hace ese esfuerzo, en este caso el gobierno de España, el primero que hace un esfuerzo. Y si hacemos todo eso, conseguiremos lo que se ha hecho en este país, que es multiplicar el PIB. Hemos visto el último dato del Eurostat y dice, oiga, es que España desde el año 2005 no ha crecido. Claro, se dice pronto, que llevamos casi 20 años sin levantar cabeza. Claro, cuando uno analiza año 96 a 2004, casi se multiplicó por 2 el PIB. Esa es la clave. O sea, al final tenemos que hacer unas políticas que vayan orientadas a crear empleo. Si tuviésemos 2 millones más de gente trabajando, en este país no habría la mitad de los problemas que tenemos. Y en segundo lugar, a crecer para que sin necesidad de subirle más los impuestos, incluso bajando, podamos recaudar más, que de alguna manera es lo que se ha intentado hacer humildemente en Andalucía y es por lo que ha dado su resultado. Entonces yo creo que eso es extrapolable al conjunto de España. La última cuestión, y dejo que preguntéis, porque como Juan Bravo es rápido contestando, pues da gusto. En materia de energía, que es la madre del cordero, la energía es la economía. Sin energía, pues no existe la economía. Si no hay fuego, pues no se puede comer, si no hay luz no se puede vivir, en fin. Todo eso es energía. Entonces, Feijóo ha planteado varias cosas, algunas complejas, sobre todo tal y como está la situación en según qué autonomías. La primera es volver a las nucleares, que incluye, por de pronto, no cerrar las que hay, y no sé si, eso no lo he entendido bien, o no lo habéis querido explicar bien, o no lo ve claro, volver, o mejor dicho, empezar el plan de las centrales nucleares modulares, digamos, las pequeñas, que están haciendo en Francia, que hay más de 50 a partir de este mismo año, ya para construir, porque, pues Francia, que encima tiene carbón de sobra, pero las nucleares le gustan, y lo otro no, porque Macron es caprichoso. Bien. Pero
digamos, las nucleares hay que hacer una campaña de decir, oye, que es que una nuclear es más segura que un molinillo, ¿eh? Y no mata pájaros. Es decir, hay que cambiar lo que es una propaganda de los últimos 20 años, y sobre todo los últimos 5 años, que ha sido feroz. La cuestión de la energía hidroeléctrica, que es la segunda fuente importante. Bueno, las presas, que es que los de Podemos quieren volar las presas porque las hizo Franco. Bueno, pues menos mal. También antes está el canal de Aragón, el canal de Castilla, el canal de... Anda que no hay canales en España por lo mismo. Hay que rebalsar, hay que hacer presas para poder regar. Bueno, pues también les parece mal porque piensan que la naturaleza con sus mosquitos está muy bien. Es decir, que hay gente que no está bien de la cabeza, pero está en el poder político. La cuestión del gas. La cuestión del gas nos plantea un problema. Ayer lo estuve viendo. Seguimos sin recibir ni un litro de gas de Argelia. España ha pasado del 10% al 25% y subiendo la dependencia del gas ruso. Es decir, Putin mata a ucranianos con el gas que le paga España, porque eso sí cobran por anticipado. Y luego la gran cuestión de la minería. ¿Por qué en España está prohibida la minería? España, que es un país minero por definición, los orígenes de la civilización en Tartesos, en Iberia, están ligadas a las minas de Río Tinto. No solo en España. España, desde luego, por su aspecto montuoso y tal, tiene grandes minas. Pero es que hasta en Inglaterra son las islas Casitérides, las islas del estaño. No se llamaban Inglaterra ni tal, las islas del estaño. Es decir, siempre la minería ha sido el origen de la civilización. Está prohibida el fracking del gas. Está prohibido el fracking del petróleo, está prohibida la exploración de petróleo, está prohibida la minería de uranio, está prohibida la extracción de tierras raras, que son fundamentales para los componentes, digamos, de alta tecnología. Está prohibido todo. Y encima el carbón que hay, aunque no sea de enorme calidad, oye, pero quema. Ni lignito de Teruel, ni hulla de Asturias, como nos enseñaban, ni nada, pero ni turba, cuando están en Alemania y en Austria quemando las turberas. ¿Qué vais a hacer? Primero, para esa mentalización de, oye, estamos desesperados, aquí hay que quemar todo lo que se pueda porque hace falta energía, y luego legalmente, ¿cómo lo podéis artillar? Bueno, yo creo que ha hecho Federico un repaso de todo el tema energético, que es difícil mejorar. Lo primero que nosotros planteamos es fuera ideología y tecnología. Es decir, aplicar todas las fuentes que tengamos de generación de energía y más en estos momentos, no podemos renunciar. Hemos dicho de las nucleares, lo primero que hay que hacer es dar un mensaje de confianza. Vamos a mantener la vida útil de las nucleares. Eso permite que se pueda empezar ya, porque la que cierra en el 27 tiene que comprar ya uranio y tiene que empezar ya la tramitación y las medidas de seguridad, que hay que explicar a la gente que lo controla el Consejo de Seguridad Nuclear, pero también el organismo internacional. Y vamos a dar un dato con respecto a las nuevas. En el mundo hay 37 países que o están construyendo, planificando o desarrollando centrales nucleares o minicentrales nucleares. Pero eso representa 5.000 millones de personas frente a 8.000, aproximadamente el 65% de la población del mundo. No creo que todo el mundo esté equivocado. Entonces, aquí por ideología lo hemos cortado. En segundo lugar, ha dicho el tema de la hidroeléctrica, el bombeo, que nos permite, dentro de ser una gestión de respeto al medio ambiente, que además nos permite gestionar. Tenemos posibilidad de más de 10 gigavatios, en España, que podríamos hacer y que podríamos desarrollar, y que no se quiere porque no se tramita, y sin embargo nos daría independencia energética, que es utilizar nuestros propios recursos. Además, una energía absolutamente limpia. Que nos permite la gestión perfecta, que además ahora con las fotovoltaicas nos permitiría utilizarla también a un bajo coste. Ha hablado de la gas, de la minería, del petróleo. No hablemos del fracking, empecemos a saber cuánto hay. Ni siquiera el gobierno permite que se estudie cuántas bolsas puede haber en España. Bueno, es que lo que hace primero el fracking es ver si hay bolsas, claro. Pero ni siquiera permiten esos estudios, con lo cual no sabemos si hay recursos o no hay recursos. Y luego ha dicho una cosa muy importante, las renovables, la fotovoltaica está muy bien. Queremos romper la dependencia de Rusia, ¿no? Del gas ruso. Pero ojo, que ahora mismo aquí no se fabrican placas fotovoltaicas, que se fabrican en China. Entonces vamos a pasar de Rusia a China. Y si hay un conflicto bélico o un problema, ¿hacia dónde va a tirar? Entonces, Ursula von der Leyen dice públicamente que quiere que se haga una fábrica. España, ¿dónde está? Tenemos recursos, tenemos minas que podríamos explotar para esos recursos necesarios. Entonces, lo primero que hay que tener en materia energética
es una planificación. Y lo que nosotros vemos es que aquí hay ideología y mensaje. El medio ambiente, alguien duda de que hay que cuidar el medio ambiente, pero eso no puede ir en contra de lo social, de lo económico, del empleo. Se tiene que casar y hay oportunidades, pero no puede ser que solamente adoptemos una posición porque nos está llevando a la situación en la que tenemos. Y con el gas se inventa la sección ibérica y resulta que lo primero es para intentar no consumir gas. Se está consumiendo más gas que nunca. En segundo lugar, era para no depender de Rusia. Más gas a Rusia que nunca. En tercer lugar, si voy a depender del gas, me enfado con Argelia, que es mi principal suministrador. En cuarto lugar, no decían que lo iban a pagar, lo pagan los clientes. En quinto, además resulta que lo está pagando la gente, pero le estamos exportando a Francia, nos va a costar 1.000 millones más barato que pago español. Oye, y resulta que por último, Europa, que lo podría plantear si fuera tan bueno para toda Europa, Europa dice, no, esta medida no la quiero, porque además le costaría a los europeos 200.000 millones de euros. Y nosotros es lo que tenemos. No hay planificación, y cuando no se planifica, cuando no se tiene una idea, como le dijo el presidente Feijóo al presidente Sánchez, no para ahora, para los próximos 5, 10, 15, 20 o 25 años. El MidCat no es para el gas, que se acabará antes o después. Es pensando en el hidrógeno, que España tiene una enorme oportunidad, pero cuando alguien tiene la vista en la ideología y solamente en el corto plazo, nos limita todas las posibilidades. Julián, sí. Carlos, Rosana. Una pequeña anécdota que yo creo que sirve para conocer al personaje, a los oyentes de Fuera de Andalucía, que lógicamente... Yo me acuerdo que a mediados de abril, en una conversación privada, pero que se puede contar con el presidente Moreno Bonilla, le dije, bueno, te enfrentas a una nueva legislatura, va a ir bien, las elecciones se sabe que esto va rodado y tal, con un gobierno que no tiene nada que ver, te vas a quedar sin las bazas fundamentales. Dice, sí, en efecto, Elías Bendodo se marcha a Madrid, y entonces esto, digo, no, y se tiene que marchar Juan Bravo, acaba de ser nombrado vicesecretario. Dice, ¿cómo es eso? Digo, es evidente que perdona, es incompatible. A mí, por completar, a mí me dijo, eso lo veremos. Claro, exacta, esa fue la expresión. Digo, es evidente, uno de los grandes problemas que ha tenido el Partido Popular en los últimos años con Casado es la falta de una cabeza económica y una estructura, es incompatible con llevar. Dijo, bueno, eso lo tenemos que ver, como habla Juanma, ¿no? Eso lo tenemos que ver. Bueno, pues era evidente, ¿no? Pero yo quería preguntarle por las garantías que nos puede dar para no ser el nuevo Montoro. Es decir, todos sabemos en el año 10, en el año 11, que Mariano Rajoy, con un hombre fuerte con los números a la cabeza, hizo unos planteamientos y cuando llegó al gobierno hizo otros muy distintos. En parte, lógicamente, porque se encontró un país que no tiene nada que ver con el que decían las estadísticas y con un déficit, Zapatero tiene un déficit oculto enorme, pero en buena parte de la base social de la derecha se asumió que Montoro al final se sumó a la hegemonía socialdemócrata, que disfrutaba con el tema de una fiscalidad alta, en fin. Entonces, eso es algo que está en el ambiente, ¿no? Bueno, lo que está planteando el PP de Feijóo suena muy bien, suena muy bien. Textualmente lo que dijo fue, vamos a descolocar a la izquierda con la subida de impuestos en Andalucía. Y tanto que la descolocó, perdió en 4 meses 500.000 de votos. Y por encima tanto, presumía. La pregunta es decir, cuando uno se asiente y tome los mandos del país, que puede ocurrir el plazo de un año y pico, sabiendo efectivamente que hay servidumbres o que hay problemas, ¿cómo se puede mantener en buena parte el planteamiento económico que está desarrollando ahora mismo el Partido Popular y que no nos encontremos con el precedente Montoro que está en el imaginario de cualquier oyente de la radio? Bueno, yo creo que las situaciones que nos vamos a encontrar son distintas. Y os explico. En el año 11 te encuentras con 90.000 millones de euros de facturas que estaban sin pagar y que no estaban contabilizadas en algunos casos y 70.000 millones de euros de caída de recaudación y con una Unión Europea que además marcaba un camino. Pensar que este gobierno de Sánchez lleva 3 años sin reglas fiscales, pudiendo gastar 320.000 millones de euros. Entonces, yo creo que la diferencia es que si llegamos, más que un problema de recaudación, lo que tenemos es un problema de gestión, de poner en orden, de simplificar trabas administrativas y burocráticas. La gente se tira meses y años para conseguir lo que debería costar días. Entonces, yo creo que en este caso, teniendo los fondos europeos, pensar que tenemos los fondos europeos 70.000, que nos han ampliado a 7.000, porque no somos capaces de crecer como esperábamos, y nos van a dar Europa 77.000. Que no sin usar. Sin usar. Sí, prácticamente dicen que se han usado 7.000, yo tengo mis dudas. Pero bueno, ¿por qué no ejecuta Sánchez los fondos europeos? Porque lo ha querido capitalizar todo él y ahora lo que está haciendo es soltándoselo a las comunidades autónomas para intentar hacerlas responsables. Yo os cuento, en Andalucía teníamos 500 millones de euros de gestión de fondos europeos más o menos cuando llegamos. Nosotros lo elevamos a 1.400. Imaginar el esfuerzo prácticamente con el mismo personal. Eso es trabajo, gestión. Por eso hemos podido hacer lo que hemos hecho. Pero los fondos europeos llevaría a gestionar 3 veces el mejor año de la Junta de Andalucía. Eso es imposible si utilizamos los mismos requisitos. El problema no es poner más gente.
es poner más tecnología. Es, en vez de hacer más ventanillas y más papeles, es establecer, como nosotros le planteábamos, deducciones fiscales. Yo pongo un ejemplo. Una empresa que tenga que invertir 1 millón de euros en energías renovables. Ahora mismo tiene que hacer 1000 ventanillas y esperar meses y meses o años a que le paguen. Nosotros decimos, oye, 1 millón de euros. Lo primero, 250.000, que es el 25%, libertad de amortización. Es decir, que la empresa lo pueda recuperar automáticamente. Si Europa le da una ayuda del 40 o 50%, igual, un crédito fiscal, y que ese señor del millón tiene 250 libertad de amortización. 400 o 500.000 la ayuda. Quiere decir que del millón solamente le cuesta 250.000 con la que está cayendo. Y además, como tenemos los préstamos hasta el año 2058, oye, le hacemos un préstamo muy bajo de interés a 20 años. ¿Creéis que de verdad la empresa no lo haría? Pero claro, eso es cambiar. Es decir, oiga, con la agencia tributaria todo se puede controlar. Se podría agilizar todos esos procesos. Eso viene en nuestro documento. Y eso lo han hecho otros países de la Unión Europea. Y no lo hacen porque ellos quieren controlar y que aparezca Gobierno de España. Esto es como los 20 céntimos de la gasolina. El plan E. El plan E, pero es que medía más el cartel que la calle. Sí, y costaba en algunos casos más que la obra. Es decir, pensar que el plan E tiene eso. Entonces, contestando, Julio, nuestro planteamiento es que lo que va a venir es una enorme dificultad en cuanto a gestión y transformación de este país. Que siendo difícil lo que viene, que es difícil y la gente lo va a pasar mal y lo estamos viendo, también te permite una enorme oportunidad, si eres capaz de transformar el país y dar respuesta a lo que te están pidiendo en esa reforma, de liderar España, pero liderar Europa, que también creo que es otro elemento que es necesario, pero, la posición de España en Europa. Hay una cuestión, o sea, hemos hablado de cómo están las finanzas del Estado, pero hay una cuestión que no puede tardarse más en solucionar, que es la situación de las finanzas de empresas, familias, hogares que están destrozadas. O sea, en el año 2000, España recaudaba en total, entre impuestos nacionales y cotizaciones sociales, recaudaba 221.000 millones. El último año, 2021, 441.000. Se ha multiplicado por 2 en 2 décadas la extracción, robo, confiscación, saqueo, cada uno que le llame como quiera. Yo creo que se acerca ya más hasta la tortura fiscal del robo de impuestos que se le está realizando a la gente. El Partido Popular en estos momentos habla de una deflactación. Deflactar es subir, con lo que sube la inflación, subir los impuestos. Y cuando se dice, no, hay que deflactarlo, es decir, tenemos que quitar ese efecto. Ya, pero yo estoy convencido de que con eso no vale. O sea, el nivel de saqueo fiscal y de tortura fiscal que llevan empresas, familias, etcétera, en España, no vale con quitar, dice, vamos a evitar la deflactación, vamos a deflactarlo, vamos a quitar la inflación. No vale. Y menos aún si se dice, porque además la inflación no tiene nada que ver con lo otro. Totalmente. La inflación es un efecto añadido. Totalmente. Encima de eso. Y luego además se dice, para las rentas hasta 40.000 euros. ¿Y el resto? Es decir, si fabricamos un país en el cual el esfuerzo es penalizado, ya sabemos lo que toca lo que estamos viendo. Capas políticas con gente con una mediocridad absoluta, evidentemente no va por ninguno de aquí, pero lo hemos visto por partidos que entran enteros, en los cuales no hay ni uno que se pueda salvar. Por un sistema que te exporta totalmente todo el talento, que te saca todas las empresas, que las inversiones, como está pasando con Iberdrola y con infinidad de compañías, tienen que acabar invirtiendo en Reino Unido, en Brasil, en Estados Unidos, ni un solo euro aquí. O esto se da la vuelta por completo, se revierte por completo, o esto es un desastre. Y solo por hacer una comparativa, de 2000 a 2020, 2 décadas, se ha multiplicado por 2 el robo de impuestos. ¿Qué casualidad? Se ha multiplicado por 2 la deuda pública. Ole, enhorabuena para los premiados, ole con la eficacia del sistema. Es decir, a más impuestos, más deuda pública, porque la voracidad pública no acaba nunca jamás. O sea, ¿hasta dónde va a llegar el Partido Popular de verdad en hacer una devolución del dinero que se está robando a familias y empresas en estos momentos? Bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente. O sea, nosotros en Andalucía ha sido parte de la base. En Andalucía cuando llegamos todo era los impuestos más altos en cualquiera que cogiésemos. Hemos conseguido reducirlo y se ha aumentado la recaudación, con lo cual nosotros creemos, con lo que estabas planteando, que eso es la necesidad que tenemos que hacer, esas reformas. Y evidentemente siempre que podamos bajar los impuestos. Fijaros, lo podemos comparar con el Partido Popular, pero me voy a Portugal. Que Portugal lo gobierna a la izquierda. Es que ellos lo venden como que es de izquierdas o derechas subir o bajar impuestos. En Portugal está bajando impuestos y está haciendo una competencia muy importante a España. Y está robando talento. Que se está yendo todo el mundo. Está robando. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa posición. Fijaros, cuando el tema de la energía, cuando Biden sale haciendo el anuncio, y sale diciendo, oiga, yo quiero a las empresas, yo voy a hacer deducciones fiscales, yo voy a dar créditos fiscales, yo voy a hacer ayudas, ¿qué hacen todas las grandes empresas españolas en temas energéticos? Mirar a Estados Unidos. Nosotros, por eso digo, tenemos que convertirnos en el referente. Desde el punto de vista energético, por ejemplo, tenemos una enorme oportunidad. Y a los ciudadanos hay que pedirles un esfuerzo en los impuestos. Por supuesto, todo el mundo tiene que pagar impuestos, pero hay que pedirle los mínimos impuestos posibles. Y dando ejemplo de que la administración utiliza los mínimos recursos posibles. Os decía, nosotros hemos pagado ayudas en 42 días en empleo, la consejera de empleo, cuando antes tardaba un año, metiendo los robots dentro del ámbito del proceso automatizado en la informática. Eso es una necesidad y eso nos permitiría ahorrar muchísimo. Sabéis que el Instituto de Estudios Económicos lo cifran 60.000 millones. 60.000 millones, Me da todos igual, los años. Pongamos la mitad.
30.000 millones, ¿sabéis lo que podríamos ahorrar con 30.000 millones de euros? Pero entonces, Lo que podríamos devolver a las familias en menos impuestos. Pero perdóname que insista. Entonces, el programa del Partido Popular va a ir más allá de deflactar para las rentas Sí, hombre, de menos claro. de 40.000 euros. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que intentar lo hemos hecho. En Andalucía se acaba de quitar el impuesto del patrimonio y el resto de comunidades, Galicia ha anunciado la rebaja al 50%. ¿Por qué el 50%? Murcia. Bueno, porque ellos Con tienen... lo que manda Feijóo todavía en Andalucía, porque es Rueda, que encima es peregrino, no dice Galicia, perdón, el 100%. Si es que además el impuesto de patrimonio no existe en ningún país del mundo, como el de sucesiones, es robar a los muertos lo que les quedó después de robarles vivos. Si es que no existe en Europa. El otro día leía un anuncio, como aquí casi todos los medios son basura sanchista, decían, la Unión Europea va a vigilar, a armonizar la presión fiscal con patrimonio y sucesiones. Que no hay patrimonio y sucesiones en Europa, que armoniza. Ha mencionado a Portugal, también a Estados Unidos, a Biden. ¿La Italia de Meloni la perciben ustedes en lo económico, en el crecimiento económico, en la competencia como una amenaza? ¿Cree usted que von der Leyen se ha extralimitado de sus funciones después del toque de atención dado, incluso las amenazas, podríamos decir, el pasado viernes? Bueno, yo creo que hay que dejarle a la gente lo mínimo de los 100 días, ¿no? Para ver exactamente cómo conforman gobierno y cuáles son las decisiones que adoptan. Pero creo que Europa está en un momento delicado y que hay que hacer una profunda reflexión. Por eso hablaba de la oportunidad de España, si hiciésemos las cosas bien, para liderar Europa, porque Alemania ha tomado decisiones erróneas que le tienen en una situación muy complicada. Y ha arrastrado a toda Europa. Yo os digo, por ejemplo, el impuesto sobre hidrocarburos que plantea Europa, a quien más va a afectar, uno de los países que más va a afectar posiblemente sea España, no tanto Alemania. Y a Italia. Cuando tenemos inversiones en refino y inversiones de biocombustibles, que son la alternativa, que es la que se quiere, pero ojo, entonces España tiene que también que poner su posición y tiene que intentar defender, porque el MidCat nos permitiría que si producimos hidrógeno, como todo apunta que vamos a ir hacia eso, y va a ser un referente, tenemos que tener las infraestructuras, tenemos que tener capacidad de negociar. Hablabais de la pesca, ¿es que España no va a defender nada de la posición de los españoles? Con el MidCat ya se ha rendido, ¿eh? Bueno, sí. No. No creen nada de lo que plantea, pero yo recuerdo la época de Aznar. Aznar tenía aliados. Francia siempre es enemigo, porque sí, Alemania va a la suya y además hacia el este, como de costumbre desde hace, pues no sé, desde los nivelungos más o menos. Pero en cambio España, y eso lo organizó bien Aznar, tenía su primer aliado Italia, el segundo Polonia, el tercero Portugal y el cuarto Gran Bretaña. Mercado libre, que es lo que nos convenía, y no hacer lo que quieren los agricultores franceses y alemanes, que básicamente es recibir dinero y quitárnoslo. Y aquello permitió la caída fiscal, la rebaja del sector público con respecto al privado en España, que es la mayor de Europa, que se ha producido en menos tiempo. Había mucho menos que en la Gran Bretaña de Thatcher, se dice pronto, pero había unas alianzas internacionales que eran lógicas. Primero, digamos, por la geografía y luego por el interés. El interés de Italia y España van a ser siempre parecidos. El de Portugal, aunque rival, parecido al de España. El de Polonia era clavado y siempre con los problemas con Alemania. Es decir, esa red que tejió Aznar en su día, que en parte había tejido Felipe, pero en parte, porque el estratégico lo hizo Aznar, ¿cómo se puede hacer cuando resulta que el discurso político en la derecha y los medios de derecha es que ¡ay, Meloni, que viene Mussolini! Pero vamos a ver, esta señora era ministra de Juventud hace ya 20 años con Berlusconi. Lleva 20 años siendo diputada de Italia, pero ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla el gobierno de la ETA, el gobierno del golpismo catalán, el gobierno de los comunistas de Irán y Venezuela? Pero, sin embargo, nos tragamos toda la basura que nos echan. Ese es un trabajo de disuasión que, en fin, va para largo, ¿no? Sí, hombre, yo creo que nosotros ahí, como bien explicáis, hay una posición en Europa en la cual nosotros tenemos que tener peso específico y tenemos que intentar buscar aliados que nos permitan. Y Italia, evidentemente, Portugal, es que son países con los que nos tenemos que entender. Y habéis dicho una cosa muy importante de la administración, y yo ahí, don Federico, apunto algo más, y que yo soy funcionario. Pero en la administración hay que hacer una
transformación muy importante. Y los funcionarios son los primeros que lo están pidiendo, porque ellos, yo que soy funcionario, lo que somos son servidores públicos, queremos trabajar para la sociedad. Ahora, si la norma te obliga a pedir 14 papeles, tienes que pedir 14 papeles. Hay que escuchar a los empleados públicos lo que están pidiendo de lo que entienden que debe ser la administración. Y eso puede tener solamente dos problemas. Uno, oiga, usted está queriendo decir que no hace falta empleados públicos. No, estamos diciendo que los empleados públicos hacen falta donde hacen falta, posiblemente más en sanidad o en políticas sociales, donde no lo puede sustituir una máquina, pero donde una máquina puede trabajar, se puede hacer. Eso además va acompañado con que entre el 35 y el 50% de los empleados públicos se jubilan de aquí a 2030. Hay una ventana de oportunidad para reconducir y reorientar toda la administración como nunca. Y recortar. Sí, por eso digo, ¿Para qué necesitamos 3 millones de empleados públicos? Pero con un proceso natural, Claro, con un proceso natural de tal. Y luego, tiene otro elemento, la tecnología cuesta dinero. Pero es que tenemos 77.000 millones de fondos europeos, que además Europa ha dicho que quiere transformación digital, que el empresariado... Oiga, ha salido Juan Roch y Amancio Ortega públicamente diciendo no queremos fondos europeos ni queremos más ayuda, queremos que nos dejen trabajar. Claro. O sea, muy fuerte. Queremos que nos dejen trabajar, queremos agilidad, queremos declaración responsable. O sea, al final, los que son capaces de generar riqueza no quieren que le des nada. Solamente quieres que le des... Eso que no molestes. Por eso digo, el proceso de reforma, si hacemos todo eso, evidentemente nuestra necesidad recaudatoria se incrementará. Y además podremos bajar los impuestos. O sea, será el círculo perfecto en ese sentido. A ver, preguntas de los siguientes, ¿por dónde van hoy? A ver, Silvia. Bueno, pues el Partido Popular ha sido capaz de marcar por primera vez en mucho tiempo la agenda del Gobierno con esta política fiscal, pero más allá de las rebajas de impuestos anunciadas por Madrid o por Andalucía, que conoce bien nuestro invitado, quieren también que responda a cuestiones relacionadas con las pensiones y sobre el futuro de su partido, sobre su programa, en caso de que lleguen finalmente a la Moncloa. Tras la pausa, les escuchamos. Es La Mañana de Federico. Bueno, Silvia, vamos a escuchar a los oyentes. Vamos con las preguntas. Por cierto, ¿hay alguna que llega desde Andalucía, de su etapa como consejero de Hacienda? ¿Por qué una de las primeras cosas cuando usted llegó a su gobierno fue perdonar el dinero a los sindicatos cuando lo tenían que haber devuelto? ¿Usted cree que España aguanta un año con este gobierno que sube los impuestos de la calle Ferraz, ni siquiera del Ministerio de Hacienda, con esta señora que dejó en la ruina Sanidad de Andalucía? Buenos días, señor Bravo. ¿Qué cree usted que hará este desgobierno con las pensiones referentes al tema del IPC, ahora cuando llegue el mes de enero? Si algún día llega a ser ministro de Hacienda, quitará el impuesto de sucesiones en todo el territorio español y a comunidades que tengan a lo mejor autonomía para cosas de Hacienda, como están haciendo ahora los del PSOE, obligará a que cumplan sus órdenes. ¿Se está asegurando el señor Sánchez un retiro dorado con Bill Gates a costa de los españoles? Señor Bravo, ¿está usted de acuerdo con la Agenda 2030? Pregúntenle, por favor, al señor Bravo si van a eliminar todas estas leyes nefastas contra la agricultura y la ganadería española que están haciendo los comunistas. Eso lo tienen que hacer en las 24 horas siguientes de llegar al poder, que es el comer. Y la pesca. Yo esta mañana cuando escuchaba lo de la pesca, España que ha vivido siempre de pescar porque está rodeada de mar. Y las declaraciones del ministro Garzón. Bueno, es que es, en fin. Bueno, su secretario de Estado, Hugo Morán, llegó a decir que no había un problema de agua con la sequía, lo que había era un problema de que sobraban regadíos. Y se quedó tan ancho, literal. Sí, son así. Totalmente. Vamos a ver, voy a ir contestando. Anteriormente me preguntaban por la rebaja de impuestos. Es verdad que nosotros establecíamos la deflactación, la bajada del IVA para la luz, la bajada del IVA para el gas, la reducción de los impuestos sobre hidrocarburos en ese documento y, como me preguntaba Carlos, si podíamos haber aspirado más. Yo creo que ahí es mucha rebaja, pero nosotros lo que acompañábamos también es que en todas las comunidades autónomas del PP, en todas, para el año 2022, había bajada de impuestos, en todas, y generalizadas y para todo el mundo. Y en algunos casos nos criticaban por hacer eso, o por ejemplo el presidente Juanma Moreno, que ahora le critican por haber eliminado el impuesto de patrimonio, es que se presentó a las elecciones con ese programa, y con ese programa consiguió 58 escaños. Quiero decir, no ha engañado, que creo que es la principal. Si me preguntasen virtudes del presidente, la principal es que todo lo que ha prometido lo ha cumplido. ¿Haya costado más o haya costado menos? Déjeme recordarle una cosa a don Juan por el escepticismo que hay mucho votante de la derecha, que es rabiosamente antisocialista, pero que duda si votar a Vox, si votar al PP o votar a Bríos y quedarse en casa. Recuerdo cuando Ignacio González sucede a Esperanza Aguirre y baja, como estaba anunciado y como han hecho siempre desde que llegó Esperanza al poder, siempre un punto, medio punto, lo que pueden y tal.
Dice, pues le preguntan en una rueda de prensa, pues Ignacio González ha bajado el 0,75% del IRPF que podía bajar en ese momento. Y dice, ¿será que le sobra? Esa fue. Es decir, que es que en el Partido Popular hay dos versiones, hay dos almas, siempre. Una que se fija en su base social y otro que es la tecnocracia, la de las oposiciones, que es la de Mariano, la de Soraya. Creo que coincide con el PSOE, eso es lo que dijo Chimo Puig la semana pasada. Idéntico. ¿Será que le sobra? ¿Será que le sobra? Es que son idénticos. Pero esa tecnocracia es la que nos lleva a los argumentos que luego nos llevan a estar cercanos a la sociedad. Es decir, ¿alguien tiene alguna duda que con la cantidad de no residentes, por ejemplo, que hay en Andalucía, cuando tengan el mensaje ya claro de que no hay sucesiones y donaciones y que no hay patrimonio, se van a hacer residentes? ¿Alguien tiene duda de que esa gente tiene un poder adquisitivo, unas retribuciones altas y que vamos a compensar ese dinero que se deja de cobrar por patrimonio para tenerlos? Ojo, que el 50% es para Andalucía, pero el otro 50% es para María Jesús Montero. Claro, es que si no se van a Portugal, que lo tienen al lado. Es que tenemos que saber, un centro comercial que la gente no entra, cerraría la puerta y la haría pequeñita y además pondría los precios más caros, o abre la puerta y hace atractivo para que la gente venga. Tenemos que hacer un país atractivo desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista social. Eso es un poco el atractivo. Yendo a las preguntas que me han hecho, los sindicatos. Nosotros desde que hemos llegado lo que hicimos fue recuperar todas las deudas posibles. Ahora, es cierto que el gobierno anterior hizo algunas cosas que no estaban bien, el Partido Socialista, y de hecho muchas de esas resoluciones que hizo el gobierno del Partido Socialista, cuando se han ido a los tribunales, por estar mal fundamentadas, mal documentadas, se están perdiendo. Y le están dando la razón a los tribunales no por cuestión de fondo, sino por cuestiones de forma. Entonces, alguien tendrá que pedirle explicaciones al Partido Socialista de por qué se hizo así. Si fue porque no tenían capacidad o por otros motivos, ¿vale? Entonces, que tenga claro, que no nadie le quepa duda, que nosotros, a todo el mundo, no a los sindicatos, a todo el mundo que tenga deudas, como gobierno, como administración, intentamos cobrar. En cuanto a si este país puede aguantar un año, va a sufrir mucho, evidentemente. Va a sufrir mucho porque la situación apunta de manera difícil y complicada, y lo estamos viendo, las hipotecas, como decíamos, la luz, el gas, y sobre todo no hay plan, y no hay alternativa. Entonces, eso es lo peor, porque como bien explicábamos cuando estábamos en el descanso, si tú tienes que sufrir, pasarlo mal o hacer un mayor esfuerzo, pero sabes que en 2 o 3 años vas a tener expectativa, todo el mundo hace el esfuerzo, el empresario aguanta, el trabajador aguanta, ese famoso pacto de rentas, decir, y te rebajas el sueldo porque ya lo recuperarás. Por lo que sea necesario, pero no hay plan, con lo cual eso es complicado. En cuanto a las pensiones, que también se planteaba anteriormente, en cuanto al IPC, la subida del IPC está marcada por ley. Aquí el problema no es la subida de las pensiones al IPC en el año 2023. El problema es el 24, el 25, el 26, el 27. Es que Europa le está diciendo que no es creíble. Es que entonces, no es creíble. Que no es creíble el sistema que está diseñando el gobierno. Europa y las cuentas, que es que el último año, para tener un déficit de 11.000, 12.000 millones, ha habido que endosarle por el camino transferencias de 35.000. Es decir, el déficit real está por encima de 40.000 millones, es una locura. Y si encima le sumas que la única solución que das es que la gente pague más, cotice más, dices, hombre, ya, eso lo hace cualquiera. Es decir, paga más, me acabo cargando el empleo y entonces tendremos más problemas porque tendremos pensiones y desempleo. Entonces, lo que hay que hacer es una reforma integral de verdad de las pensiones para dar estabilidad. Porque recordemos que Zapatero también las subió, pero luego las congeló. Bueno, entonces, y además las congeló y junto a otras medidas que jamás pensaron, por ejemplo, la retribución a las renovables, que eran un disparate, que siguen siendo un disparate, pero que eran el doble, entonces eran el 14%. Dice, o sea, que si yo invierto en España en las placas o los molinillos abyectos, tengo el 17% asegurado de beneficio anual. Eso no pasa ni en Fornox, y eso se hizo con Zapatero. Sí, grandes fondos alemanes se pusieron las botas. Hombre, lo que bancos. Y se largaron cuando había que largarse. De nuevo, por falta de planificación, por hacer las cosas desde la ideología, en vez de desde los números, que hay cosas que son ideológicas, evidentemente, pero hay otras muchas cosas que tienen que estar amparadas en números. Y si alguien te demuestra que tu posición está equivocada, tendrás que corregirla, sin ningún problema, porque estás jugando con el dinero de los españoles, que esto no es tuyo. Esto es mucho más responsable. No te estás equivocando con tu dinero, que oye, que uno se equivoque con su dinero es su responsabilidad. Estás equivocándote con el dinero de los demás. Nos preguntaban también si se llega al gobierno, si el presidente Feijóo, creo que lo del impuesto al patrimonio está ahí, y sucesiones y donaciones, pero no por nada, sino porque expulsa contribuyentes. Es que expulsa gente. Es que en Andalucía, en el año 19 y 20, ganamos 80.000 ciudadanos que vinieron a vivir a Andalucía. Y alguien pensará, ¿eso es mucho o es poco? Anterior, perdíamos 15.000. Bueno, había casi un tercio renunciaba
a la herencia, que era una herencia mínima, era el piso de la familia. ¿De qué origen eran esos ciudadanos? ¿Lo conocen? No, eso no, lo hemos visto por el censo directamente. Venían 80.000. La gente va a donde encuentra una oportunidad, donde piensa que tiene oportunidades, y eso puede ser España. Mira, no voy a decir la empresa, evidentemente, pero una empresa hablando hace un verano me decía que tenía muchos trabajadores en Irlanda. Y le dije, oye, ¿por qué no te planteas lo de Málaga, las oportunidades de España, tal? Bueno, consiguió sacar 30 plazas. ¿Sabéis cuántas solicitudes tuvo dentro de la empresa? 3.500. Si es que somos un destino querido, con una fiscalidad atractiva que ha hecho el Reino Unido, que está haciendo. Tú al final tienes que, permíteme la expresión, vender tu producto, vender tu país, vender tu sanidad, tu educación. Cuando ellos dicen que porque bajemos impuestos vamos a poner en riesgo, coger Andalucía. En Andalucía, si comparas el 18 con el 22, se incrementó la sanidad, la inversión en sanidad en 3.000 millones de euros. En 3.000. Pues es el mantra dice, no, es que le estamos perdonando los impuestos a los ricos. ¿Qué no? Por el impuesto de patrimonio, lo máximo que se ha recaudado en toda España me parece que ha sido 2.500 millones. Por el IVA se recaudan en torno a 80.000. El rico que tienes en España, el IVA lo paga en España. O sea, estás intentando cogerle por la uña del pie y puedes coger todo su consumo. Es como sucesiones y donaciones, que se muere la gente una vez. Sí. Que la pillas una vez. Y además que es ilegal y es anticonstitucional la doble o la triple imposición, que es lo que estamos viviendo. Totalmente. Me preguntaban también por lo de Bill Gates. Sí. Si Sánchez estaba buscando una opción. ¿Y si está usted a favor de la Agenda 2030? Sí, yo en cuanto a lo de Sánchez, lo que digo es que mientras él estaba con Bill Gates, que es de los del patrimonio, y dando dinero en nombre de España, otra gente está sufriendo porque en la pesca en Europa no tenemos posición. Creo que los españoles hubieran preferido que hubiera estado en Europa defendiendo a la agricultura, la ganadería, la pesca, las leyes, el tema energético, antes que estar ahí. Creemos que ahora mismo es una prioridad, salvo que esté buscando otros objetivos. Y en cuanto a la Agenda 2030, oiga, cuando alguien se acerca a la Agenda 2030, luchar contra la pobreza, luchar contra... Creo que la gente está de acuerdo. Ahora, cuando lo conviertes en un mantra para intentar llevarlo a la ideología y utilizarlo como confrontación, yo creo que es cuando pierde toda la fuerza, y están consiguiendo los que dicen defenderlo desde la izquierda que se convierta en un elemento de disputa en vez de objetivo común. Oiga, mejorar el tema del agua, nadie puede estar en contra. Ahora, si esto impide el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo del empleo, el que las personas se puedan formar, yo creo que entonces lo que estamos haciendo no es una agenda, tú lo que estás haciendo es otra cosa. Bueno, a ver, alquiler. La agencia negociadora del alquiler, Federico, que se encarga de gestionar los alquileres y nos garantiza puntualmente el cobro de esas rentas cada mes. 920-2011 es el teléfono donde nuestros oyentes disponen de toda la información. 920-2011. Bueno, don Juan, muchísimas gracias. Como siempre ha sido muy grato tenerle, contesta muchas cosas, se le entiende prácticamente todo y solo una vez ha dicho deflactación y era para apartarla. O sea, que eso es extraordinario. Mire, a cambio le voy a dar, aunque ya lo han empezado, pero unas lo he visto que la no acaba el programa. Es que he visto que lo miraba. Pues mire, esta es unos jóvenes de Segovia y dice, ¿qué queréis? Veganismo y tal, pero vamos a hacerlo de calidad. Y entonces esta es unas galletas de naranja, cúrcuma y jengibre que son buenísimas para hablar, porque sigue teniendo usted un problema de que lo estoy notando yo. Tenga y pues, que lo disfruten. Muchísimas estas gracias. Noches. Y son el ejemplo, gente joven a la que hay que apoyar para que pueda montar empresa. De Segovia han montado su tinglao, ayer me llegó, era una caja. Tienen no 12 quedan, variantes. Aquí no quedan. Es que llevo yo las que quedan. Señal de que es buena. Ahí no, ahí quedan. ¿A quién le doy yo? Al menos hay algo, ¿no? ¿A quién le doy yo? Es que lo ha vendido muy bien, Federico. Yo al de Hacienda por lo que pueda ser. Hay que llevarnos bien. Eso, pero bueno, nos vamos a ir a las noticias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. El Consejo de Ministros que inicia ese proceso para otorgar la futura sede de la Agencia Espacial Europea. Y ojo que aquí está Teruel, está Sevilla, está Granada, si no me equivoco, León, creo que también está, y bueno, será un proceso interesante. ¿A que se la adjudica Bill Gates? ¿A que se va Teruel? Bueno, Teruel es donde tiene que estar. Que lo adjudique Begoña Gómez, que sabe vamos de todo. A ver, no hay más espacio para ver el universo que Teruel. Está todo vacío, tú lo ves. Por la noche en Teruel está todo allí, prácticamente. Mientras no crezcan los molinillos. A ver si vas a ver aspas mirando para arriba. Tenemos, y eso lo tengo hablado, hay el mayor aeropuerto privado de Europa, es el de Teruel. Van a doblar el tamaño, porque es un negocio extraordinario, al lado, a las afueras de Teruel, y aquello no deja de crecer, que es otro extraordinario negocio. Somos pocos, pero cundimos mucho. Ahora, esos molinillos tienen, no quiero que me prometa, porque luego Feijóo es Feijóo,
Pero hay que acabar con esa maldita idea de que la agricultura son las placas solares y la ganadería son los puñeteros molinillos. De hecho lo llaman huertos, fíjate la perversión, del lenguaje. Huertos de silicio. Le podrían de llamar silicio. muertos, sí, en vez de huertos. Sí, huertos. Creo que va a anunciar la designación de la Agencia Aeroespacial Begoña Gómez en LinkedIn, en nada. Pues entonces no me toca. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.